No sé si has visto la película esta de Noah, y si la has visto da igual, pero yo tampoco la he visto. En cualquier caso no es relevante para lo que viene al caso. Esto es otra de estas historias de la Biblia con las que estoy flipando a raíz de comprender el significado psicológico oculto dentro de todas estas historias. Sí, esta en concreto es la del diluvio, la del arca de Noah. Claro, es que es Noah en inglés, creo. Noé, ¿vale? Y bueno, pues esta historia, que puede parecer un poco loca, en plan, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo se le ocurre a este Dios montar este pitote? ¿Y cómo se le ocurre y cómo consigue este hombre crearse ahí su arca y meter uno de cada especie, uno de cada género, de cada especie y tal? Un poco loco, ¿no? Pero claro, es una lectura muy simple, muy simplista. Nada que ver con la realidad de la historia. La realidad es mucho más profunda. La realidad, de hecho, está en la base de todos los libros de autoayuda, que dices, es que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, lo que está molando de todo este rollo bíblico es que está todo ahí. O sea, ya lo dije al principio cuando empecé a hablar de esto, que creo que fue hace un mes que hice el primer vídeo sobre alguna cosa de estas. La Biblia da respuesta al problema de que seamos conscientes de que vamos a morir, lo cual nos crea un huevo de problemas más, ¿no? Y este en concreto, que viene a solucionar la historia esta del diluvio, lo habrás escuchado mil veces en libros de autoayuda, es que debes centrarte en lo que es más importante, en ese gran fin último, ese fin elevado, y si tú te centras en eso, lo demás, digamos que se arreglará solo, ¿vale? Que esto lo habrás escuchado de mil maneras diferentes, pero que viene a ser siempre lo mismo, en plan de tú céntrate en esa meta y cuanto más elevada, mejor, y todo lo que, digamos, cae en cascada desde esa meta elevada, se hará cargo el universo de esto, ¿no? Que funciona, tiene sentido, claro, aquí hay muchas salvedades, rollo en plan, pero bueno, a mí esto me importa mucho, pero ese mucho es suficiente, porque claro, aquí está la clave. Tiene que importarte eso, no mucho, sino muchísimo. Y claro, ¿cuánto es muchísimo? Pues hombre, más que mucho, pero ¿cuánto es mucho? O sea, es difícil, es imposible medir cuánto en realidad te importa algo, pero lo que sí que es verdad es que cuando alguien se centra en algo, cuando alguien tiene algo entre ceja y ceja, y eso es lo único que le importa, eso acaba consiguiéndose, o si no eso, algo parecido, o cercano, o digamos, o se consigue algo que igual no tiene nada que ver con lo que se consiguió, con lo que se buscaba, lo cual es muy normal, no conseguir lo que buscabas, pero sí conseguir algo que quieres, ¿no? Como la canción esa de los Rolling. Total, que toda esta historia del diluvio es bastante loca, pero es muy, muy acertada. Habla aquí de cómo Noah tiene que centrarse en ese fin último, que en su caso es, bueno, pues salvar a su familia, y por ende salva no solamente a su familia, sino que salva en realidad al planeta entero. Y esto no es por lo de Noah y crear el arca y todo eso, esto es por lo que Noah ya estaba haciendo antes de que Dios le encomendase esta tarea, ¿no? Claro, Noé ya andaba al lado de Dios, por así decirlo, ¿no? Es una expresión que decía que, bueno, que básicamente viene a decir que el tío lo hacía bien, que el tío se lo estaba currando ya, y por eso era merecedor de hacer esto, no como los demás pringados que debían morir todos. Y esta historia, que puede parecerse un poco extraña, además engancha también con otro libro que estuve leyendo hace poco, que también hablé de él, que hablaba de por qué Europa conquistó el mundo y no al revés, y así muy brevemente. Claro, este libro lo que hacía, lo que argumentaba era que Europa sí y el resto no, por una serie de factores. Entre ellos, los más importantes eran lo de la creación de comida, cultivos y demás, y animales domesticados que sean así grandes y bien grandotes y bien comestibles, como las vacas, los caballos, los cerdos. Bien, pues esa mezcla de cultivo intenso y especies domesticadas era lo que creó la superioridad europea, pero claro, no la europea en realidad, europea o china, pero que en realidad esto empezó en Oriente Medio. Lo que pasa es que Oriente Medio antes, por lo visto, era mucho más verde y era mucho más fácil cultivar. Ahí es donde viene todo el trigo y donde viene la mayor parte de especies domesticadas. Pero el suelo de allí debe ser que es bastante delicado, y tanto cultivo al final erosionó el suelo, y cuando un suelo está erosionado pasa un poco, pues cuando es un campo que está así como árido, que llueve y entonces se crea una riada,
que si hay vegetación, la riada no se crea tanto porque la vegetación chupa la humedad y todo eso, chupa el agua. Y no se crean estas riadas. Total, que como esto pasó como hace 8.000 o 9.000 años, que se puso la gente a cultivar a lo bestia, hace 4.000 o 5.000, eso estaba ya más árido que la hostia, y era bastante dado a diluvios y riadas y cosas así. O sea, que la gente de por ahí, digamos que había convivido con momentos en los cuales eso estaba inundadísimo de la muerte. Así que tiene sentido que enganche esto, o sea, que lo del diluvio lo metan ahí porque... digamos que no era una locura pensar que iba de repente a llover ahí como si no hubiese un mañana, porque ya habían visto cosas similares. Total, que veis, como te digo, nada nuevo bajo el sol.